Señores, muy buenos días. Con la presencia de 17 señores concejales, vamos a dar inicio a la sesión especial 1589. Por Secretaría Legislativa se van a leer las tablas acordadas. Expediente número 4396 de 2020 y 4403 de 2020. Pasamos a votar. Por la afirmativa votamos. Unanimidad. Dictamen de comisión para tratamiento en próxima sesión. Expediente 4396-2020 y 4403 de 2020. Departamento Ejecutivo Municipal, rendición de cuentas, ejercicios 2019. Tiene la palabra el concejal Donati. Buenos días a todos, al periodismo. Bueno, en primer término, para hacer en esta sesión especial, que tiene una serie de características particulares todos los años, pero no viene mal recordarlas, una breve introducción de por qué la estamos tratando en este plazo específico. Si bien por ahí es algo que tiene que ver con cuestiones legales y administrativas, creo que corresponde explicarlo en función de lo que la Constitución nos obliga y la ley orgánica y las demás leyes. Hoy vamos a tratar la rendición de cuentas, probablemente una de las instancias decisivas por la que los poderes legislativos funcionan. Una de ellas es, bueno, la legislación general, el momento en el que se crean tributos, como por ejemplo la ordenanza fiscal o impositiva, cuando se aprueba o no el presupuesto anual. Y la otra es la función casi esencial de los poderes legislativos, que es la revisión, ¿sí?, de las cuentas y la examinación del ejercicio inmediatamente anterior de lo ejecutado por los poderes del Estado, ambos en el año anterior. Todos los años esta obligación, que surge de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en el artículo 192, en el inciso 5, establece la obligación por parte de los municipios de examinar las cuentas del año vencido y de remitirlas al Honorable Tribunal de Cuentas, que como todos sabemos es el organismo de contralor administrativo que tienen todas las municipalidades, que es un contralor posterior y externo a los propios municipios. Es decir, que es un hecho central porque es el que convalida lo ejecutado y lo actuado durante el periodo anterior. También, por supuesto, la ley orgánica, abunda la ley orgánica de municipalidades sobre esta cuestión, es el artículo 65 también, que específicamente ya le indica a los consejos deliberantes el tratamiento de la rendición de cuentas del periodo y su correspondiente elevación al organismo de contralor. Esto debe hacerse todos los años en un plazo que establece la misma ley orgánica y que en este caso, por las características tan particulares que estamos viviendo este año, que es el aislamiento social preventivo y obligatorio, ha dilatado, modificado los plazos naturales. ¿Cómo se ha dado esto? Bueno, con una serie de normas, todos sabemos desde el inicio de lo que se ha llamado la cuarentena, con la declaración de emergencia por parte del Gobierno Nacional, tuvo una réplica en la legislación de la provincia de Buenos Aires. Hay un primer decreto, que es el decreto 132 de este año, lógicamente, que establece la emergencia sanitaria general para toda la provincia, por un plazo de 180 días. ¿Sí? Esto lleva la firma del gobernador en el 12 de marzo, que hoy nos parece muy lejano, de este año. Los 180 días se van a concretar recién en septiembre. Y luego el decreto 162 de este año, en su artículo primero, si me permita, Presidente, lo voy a leer, establece la suspensión de los procedimientos y plazos administrativos correspondientes a la aplicación del Decreto Ley 7647 del año 70, que son las normas de procedimiento administrativo de la provincia de Buenos Aires, y demás procedimientos administrativos especiales, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se cumplan durante la suspensión dispuesta por el presente. Bueno, en función de esto, el ingreso de la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo toma otra fecha y en función de esto, dentro de los 60 días corridos que debiera ser, de acuerdo a la ley orgánica nos establece el tratamiento de la misma, también es un plazo que queda suspendido y que tendríamos aún más tiempo para tratarlo, dentro de lo que el gobierno de la provincia nos ha indicado. No obstante eso, este cuerpo, en una resolución conjunta,
en un acta que ha elevado al Tribunal de Cuentas, ha citado toda esta normativa, que la pueden ver en el dictamen que la Comisión de Presupuesto y Hacienda realizó, por lo cual tenemos la sesión en el día de hoy, pero que puedo citar brevemente, que es justamente los dos decretos que mencioné y las resoluciones del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia, la 04, 05, 34, 39, 41, 45, 50 y 58 y 65, ¿sí? Además de la declaración de la emergencia sanitaria a nivel provincial y nacional, y este último decreto que les decía, que es el que viene a posibilitar la suspensión de los plazos, de todos los plazos de procedimiento administrativo por 180 días desde la firma de la emergencia en la provincia de Buenos Aires. No obstante eso, como decíamos, hoy este cuerpo va a tratar en plena vigencia legal y antes aún de lo que los plazos le habilitan, es decir, que podríamos todavía extendernos en el tiempo. Hemos decidido y hemos creído oportuno, ¿sí? Y que la oposición ha solicitado y ha tenido la posibilidad de revisar como corresponde, con la transparencia que requiere este hecho fundamental que es la revisión de los actos de gobierno, ha tenido el acceso a toda la información. Esto también hay que resaltarlo porque en un periodo donde los agentes municipales están reducidos en función de la tarea de aislamiento, del decreto de aislamiento, y muchas de las tareas se ven resentidas, es decir, que no puede realizarse con la adecuada celeridad. No obstante ello, se ha podido acercar todo el material que el Consejo ha requerido, que la oposición ha requerido, para que puedan realizar con normalidad su tarea. Habiéndose cumplido entonces todos los requisitos legales por parte de este cuerpo y en los tiempos que la ley establece, y como la normativa indica, hoy vamos a dar tratamiento en estas condiciones, en sesión especial, como también nos lo solicita la ley orgánica, a la rendición de cuenta del ejercicio 2019. Gracias, presidente. Señores, para comunicarles que el Consejo está sesionando con 18 señores concejales. Tiene la palabra el concejal Pando. Señora Presidente, señores concejales, en primer lugar pidiendo disculpas por estos minutos de demora. Considero, cabe en primer lugar, y recogiendo la última parte de la locución del concejal Donati, corresponde un agradecimiento muy especial a todos los que han trabajado en el marco de la pandemia en poder facilitar la documentación para, para el análisis de la norma de la rendición de cuentas. Digo esto porque realmente fue un análisis de las cuentas especial en términos de la disponibilidad de información, en tanto en cuanto una buena parte del periodo de análisis estuvo comprendido por los momentos más severos de la cuarentena obligatoria, así que obviamente esto ha resentido de algún modo el trabajo, especialmente creo yo, de los concejales de la bancada opositora, que con buena predisposición se han adaptado a estas circunstancias especiales para poder hacer la tarea de control legislativo, político y de oportunidad y mérito y conveniencia que corresponde a una rendición de cuentas. En primer lugar, me gustaría, yendo ya a la cuestión económica de la Municipalidad de San Pedro, tendremos tiempo seguramente para ingresar en cada uno de los temas, pero me gustaría en esta alocución inicial poder contextualizar este año 2019 que vamos a analizar, señora Presidenta, porque lamentablemente ha sido un año especial, difícil, probablemente este 2020 también lo sea, probablemente no, con seguridad, este 2020 será aún más difícil y el 2021 también, así que lamentablemente a los sanpedrinos, a los argentinos, nos tocan varios años seguidos de dificultades económicas que hacen aún más grande el desafío de administrar un municipio como este y de poder hacerlo de un modo que los vecinos sientan o resientan lo menos posible los servicios que presta la Municipalidad de San Pedro. En primer lugar, hay que decir que el 2019 fue un año de caída
del Producto Bruto Interno en la República Argentina. Por segundo año consecutivo, el 2018 también había sido un año de caída. Hubo 2,2% de bajada en términos reales del PBI medido de manera interanual. El 2018 había sido algo así del 2,5%. Esto consolida 10 años seguidos de no crecimiento del PBI per cápita en la Argentina. Esto es un dato muy contundente, una década completa en la que somos en términos reales más pobres todos los argentinos cuando uno divide el Producto Bruto Interno por habitante. Y bueno, hay algunas cuestiones que son verdades de perogrullo. Para que un país crezca, para que una economía pueda crecer, hay tres cuestiones que son determinantes, que son el consumo, la inversión y la exportación. Y todos lo sabemos, el 2019 ha sido un año muy malo en los tres ítems. La incertidumbre económica, la devaluación, la incertidumbre política, quiero decir, la fuerte devaluación del tipo de cambio que tuvimos el año pasado, que en San Pedro la vivimos y en la gestión la vivimos especialmente con dureza porque paralizó durante muchos meses varias obras. Ustedes recordarán todo lo que se hizo en materia de obra pública en la localidad de Santa Lucía debió ser postergado varias veces por esta devaluación del tipo de cambio. Lo mismo obras en la ruta 191, lo mismo distintos planes de pavimentación dentro del casco urbano de San Pedro, todas obras que hubo que primero poner en pausa y después reformular producto de esta zozobra económica. Esto paralizó también la inversión privada, tanto en los índices nacionales como lo que ocurrió aquí en San Pedro. Y, por supuesto, factores de política macroeconómica que también afectaron, las altas tasas de interés como producto de la política macroeconómica. En fin, un conjunto de variables macroeconómicas que realmente afectaron profundamente el devenir macroeconómico de la municipalidad y también, obviamente, en lo que hace a la gestión cotidiana de la economía y de las cuentas públicas. Otro dato insoslayable ha sido el de la inflación interanual, que terminó casi en 54%, 53,8%. Esto impactó profundamente también en la administración de las cuentas, en todos los insumos, en los insumos médicos, en el combustible, en todos los elementos que el municipio necesita no solamente para funcionar, sino también para prestar servicios. Y ustedes saben, porque hemos sido protagonistas de esto, en diciembre del año 2018, es decir, en la previa al ingreso de este ejercicio económico que estamos discutiendo o que vamos a analizar en esta sesión, este Consejo Deliberante votó un aumento de tasas que fue en ese momento del 33% y generó, y vale la pena recordarlo, mucha polémica de ese 33%, mucha discusión, mucho ruido mediático respecto de el alcance de ese aumento de tasas y de la oportunidad o no de hacerlo. Bueno, finalmente ese aumento de tasas estuvo casi 20 puntos por debajo de lo que fue la inflación interanual de ese año, ¿no? Entonces, evidentemente, a pesar de que uno entiende que ese número fue pensado para perjudicar lo menos posible al vecino, también hay que decir que fue un aumento de tasas que perjudicó severamente las cuentas municipales, porque obviamente la pérdida del 20% respecto de la inflación en cuanto al alcance de las tasas municipales no es un dato menor. Pero el otro dato, señora Presidenta, y que ha sido todavía más contundente y más determinante para este ejercicio, ha sido el de la coparticipación del año 2019. Un dato que no es que ha afectado exclusivamente a San Pedro, pero ustedes saben, la coparticipación provincial está conformada y constituida esencialmente a partir de la coparticipación nacional y de distintos tributos que están muy vinculados al consumo, como por ejemplo el impuesto a los ingresos brutos. Esto ha hecho que justamente las condiciones económicas adversas del año 2019 hayan afectado especialmente
al que es el principal ingreso de este municipio y de prácticamente todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, que es la coparticipación provincial de impuestos. Durante el ejercicio 2019, el crecimiento de la coparticipación en relación a la del ejercicio anterior, la del 2018, fue de un 33%. De nuevo, con unas tasas que también habían sido aumentadas en un 33%, perdón, de un 34,35%. Pero estamos ahí, en el orden de los 34 puntos. Con unas tasas que habían sido aumentadas en un 33% y con una inflación que, como dije antes, estuvo por arriba largamente del 50%, llegando casi al 54%. Todo esto ha sido un combo muy difícil para las cuentas públicas, muy difíciles de sobrellevar, y nos ha arrojado como conclusión o como resultado esta rendición de cuentas o esta situación económico-financiera, esta foto del ejercicio 2019 que nos muestra como resultado un déficit que ronda los 83 millones de pesos en cuanto a la relación entre lo gastado y lo efectivamente percibido, y que llega casi a los 200 millones si uno le suma a eso el dinero que se usó para cancelar compromisos de ejercicios anteriores. Pero el déficit real, es decir, la diferencia entre lo que durante este ejercicio se percibió efectivamente y lo que se gastó efectivamente para el funcionamiento del ejercicio, ronda los 83 millones de pesos. Como dije antes, el contexto ha sido muy malo, señora Presidenta. El que nos espera para este año probablemente sea aún peor y por lo tanto el desafío todavía es mayor. Pero aún así, y para darle a este análisis una mirada, si ustedes quieren, del vaso medio lleno, hay que decir que estamos a tiempo de torcer este rumbo. Se está trabajando fuertemente para eso. Se está haciendo una tarea denodada para mejorar desde el área de recursos humanos todo lo que tiene que ver con la ejecución del gasto en personal, que lo sabemos es el que se lleva la mayor parte de los recursos, especialmente en cuanto a mejorar el pago de las extras, mejorar el pago de guardias, poder refuncionalizar las áreas para no necesitar agregar recursos extra para el funcionamiento de la municipalidad. Y decir también que, aún así, en este panorama desalentador respecto del ejercicio 2019, este déficit no nos tiene que asustar en cuanto a su manejabilidad. El problema es si no podemos torcer el rumbo. El problema es si todos los años siguiéramos acumulando este tipo de resultado. Pero es un déficit que, si uno lo mide respecto de los recursos que van a ser efectivamente percibidos en este año, en donde vamos a cancelar o donde ya hemos cancelado ese saldo del ejercicio anterior, es un déficit que representa aproximadamente un 5 o un 6% de esos ingresos. Es decir, desde el punto de vista de los recursos municipales, es un déficit que se puede manejar. Ahora, lo que no se puede manejar, señor presidente, sería sostener este rumbo año a año, porque obviamente esto genera un efecto de acumulación que en algún momento genera problemas graves. Por eso el intendente está preocupado y ocupado en torcer el rumbo económico de la municipalidad. La verdad es que este año probablemente también vaya a ser muy difícil y con resultados no buenos respecto de lo económico. La caída de la coparticipación este año ha sido estruendosa, estrepitosa. La coparticipación es, en efecto, la principal fuente de sostenimiento de este y de todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Y este año la caída ha sido realmente estruendosa. Han habido herramientas de rescate
a municipios, han habido programas económicos por parte de la provincia para intentar alivianar lo que ha sido esta abrupta caída de la coparticipación producto de la pandemia, pero es esperable que el cierre de este ejercicio tampoco sea bueno en términos económicos. Por lo tanto, creo yo, el desafío para lo que viene es mayúsculo, señora Presidenta. Realmente vamos a tener que hacer un esfuerzo grande para mejorar de manera definitiva este quiebre que tenemos entre recursos y gastos, esta tensión que hay permanente entre la cantidad de dinero que necesitamos para funcionar y lo que efectivamente somos capaces de recaudar. Seguramente la respuesta y la solución a esta encrucijada tendrá que ser por el lado del gasto. Yo estoy convencido que al vecino ya no podemos aumentarle más la presión respecto de las tasas. Creo que las tasas en San Pedro ya han recuperado sus valores e incluso están por encima de lo que ha sido la media histórica. Por lo tanto, creo que la solución a esta encrucijada deberá ser necesariamente por el lado de mejorar la ejecución del gasto. E insisto, será un desafío muy grande hacerlo sin afectar a los trabajadores municipales, hacerlo sin afectar a los servicios, pero estoy convencido que lo vamos a poder hacer, que vamos a poder resolver de manera definitiva y para siempre este problema que venimos arrastrando desde hace ya varios años, que es el de tener que atravesar esta zozobra de tener ejercicio de por medio cada 2 o 3 años, estos tropezones en cuanto a cierres económicos con déficit que nos preocupan, que tensionan mucho el devenir de la gestión, porque obviamente que esto retrasa los pagos, retrasa la ejecución de obras. No es una situación cómoda para nadie tener que tener este tipo de resultados, pero como dije antes, estoy convencido que podemos manejarlo, estoy convencido que vamos a salir adelante y de que con el acompañamiento de todos seguramente vamos a poder abandonar de manera definitiva y para siempre este mal recuerdo que han sido los años de déficit en las cuentas públicas municipales. Nada más, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Baraybar. Señora Presidenta, señores concejales, muy buenos días a todos y a todas. Permítame que cada tanto voy a ir revisando algunas anotaciones que tengo y por ahí para ir siendo preciso. Primero, sumarme al agradecimiento a los empleados municipales que han trabajado mucho, han venido algunos incluso cuando no les correspondía para que podamos acceder a la documentación que habíamos requerido, más allá de que los plazos por ahí se fueron más de lo que esperábamos, pero esos trabajadores merecen ese reconocimiento. Segundo, me gustaría primero recoger algunas cosas que el concejal propinante dijo. Pareciera que lo ocurrido en el 2018-2019 fuese ajeno al espacio político al cual pertenece el intendente. La verdad, el intendente asumió Juntos por el Cambio, llevó a Mauricio Macri a la presidencia y apostó por la revalidación de Mauricio Macri como presidente y de María Eugenia Vidal como gobernadora. Entonces, poner como excusa, si bien es una realidad, lo decimos desde nosotros, por lo menos desde hace mucho, poner como excusa eso, bueno, desde la cuestión política es un poquito complejo, ¿no? Porque claramente no solo lo acompañaron en el 2015, se ponían a en el 2019 lo volvieron a acompañar, entonces convalidaron todas esas cuestiones que se hicieron, por los cuales el país estuvo en crisis muy fuerte y sigue estándolo. No era nuevo, pero que claramente se profundizó muy fuertemente en esos años, lo dijo el concejal propinante, 2.3 creo el 2018, 2.5 o al revés el 2019 de caída del Producto Bruto. Obviamente eso repercute acá, todos lo sabemos, pero el intendente decidió seguir acompañando esa política. Eso creo que cabe la reflexión a entender también algunas cuestiones. Después yendo, bueno, a cómo estamos acá en San Pedro, nosotros, más allá de ver la foto del 2019, como decía el concejal propinante, también debemos ver la película que se ha generado en los últimos años. Y en esa película vemos que claramente los déficits se vienen sucediendo año tras año. No es exclusividad del intendente actual, pero ya pasaron 4 años
donde año a año esto viene sucediendo y se viene profundizando cada vez más. Podemos mirar los números de diferentes maneras, es cierto. Podemos decir que el déficit fue de cerca de 83 millones, podemos decir que fue de acuerdo al resultado de ingresos totales, gastos totales de 104, podemos, si vemos los devengados, y sí, llegamos a 180 y pico millones. La verdad que de una manera u otra no deja de ser un déficit alto, y lo preocupante, y concuerdo con la preocupación, es que esto no es nuevo, viene año a año y claramente no se corrige. Y no solo esto no se corrige, sino que no se viene corrigiendo ninguno de los, o muy poco de los indicadores, o se corrigen un año, pero al otro año vuelven a descorregirse, vuelven a empeorarse, por decirlo de alguna manera. Y esa es la película que nos lleva al día de hoy. Esa es la película que nos lleva a que estos déficits, si bien podríamos hacerlo, se ha hecho algunos años, lo que hacen no es solo empeorar los números, es impedir a la ciudad de San Pedro poder proyectarse de una manera mucho mejor y mucho más acorde para sus propios ciudadanos. Es poder brindarle mejores servicios, es poder estar atento a diferentes situaciones y contingencias que se suceden y que muchas veces no podemos afrontar. No quiero analizar este año 2020, pero claramente si no fuese por la ayuda provincial, por diferentes mecanismos que han ocurrido, hubiese sido muy difícil sobrellevar este momento que estamos viviendo. En parte por la recaudación, que ha caído claramente por la pandemia, pero también en parte porque venimos arrastrando año a año déficit tras déficit, incluso hasta cuando el intendente anunció acá un año que había superávit, cuando fuimos a la rendición de cuentas no era tal, había déficit. Cuando allá por fin de año el secretario de Hacienda vino a explicarle el aumento de tasas, nos dijo que el déficit de este año iba a llegar a 40 millones, 30, 40 millones, dijo. 104, dijo el secretario de Gobierno, que fue a explicar la rendición de cuentas este año. Y así viene todos los años. Entonces, si no nos decimos la verdad, si no miramos la verdad, va a ser muy difícil que podamos elegir el rumbo correcto y torcer este rumbo que lleva la Municipalidad de San Pedro. Desde hace ya muchos años, pero varios de esos años ya son con el intendente Salazar a la cabeza. Claramente, no estamos corrigiendo. Nuevamente tenemos, y esto no en desmedro, a veces que se entienda bien, pero como decía el concejal propinante, el principal gasto, el principal número que se lleva los dineros y los gastos es el gasto en personal. 83% este año, Presidenta. La verdad es que estamos ante una situación muy delicada. Este es un número que años anteriores se había corregido un poco. Después vamos a tratar de analizar, o intentaremos analizar un poco, por qué se generan estos números justo en estos años. Seguimos mal porque, como dijo el concejal propinante, tomando sus palabras, las tasas han alcanzado el valor actual y el valor histórico y lo han superado. Estos últimos 4 años, las tasas municipales han aumentado muy fuertemente. Muy fuertemente. Y ya no deja de ser hacer ruido la piedra, sino que ya los bolsillos de los sanpedrinos se están rompiendo. Claramente que empezar a mirar eso, porque si no, nos va a pasar lo que nos sigue pasando. La recaudación, en términos generales, si bien hay algunas excepciones que han mejorado, hay que decirlo, otras hemos empezado a mirarlas distintas para que mejoren. ¿Sí? Derecho de construcción es uno. 100% de recaudación, claro. Hoy estamos emitiendo solamente lo que nos aseguran que vamos a pagar. Entonces, claramente tenemos el 100% de recaudación. Bueno, esto no era así antes, esto es una corrección que hizo este Ejecutivo, que buscó la manera de corregir esto. Ha mejorado seguridad y higiene, pero en el total de las tasas estamos en un 67%. Cuando asumió el intendente era del 77%. Porcentaje general de recaudación de tasas, sí, podemos ir tasa por tasa, pero la verdad que creo que no, hablando en términos generales. Recaudamos mal, esta baja también implica en la propia autonomía. Lo decía el concejal propinante, lo repito, sin decir números, la recaudación propia es muy baja y casi todos los municipios o todos los municipios dependen de la coparticipación, pero a los niveles que San Pedro no son tantos. Hay varios, pero no son tantos.
Solamente el 30% de todo lo recaudado recauda la Municipalidad de San Pedro. Solamente el 30%. El resto, 61%, viene de provincia, de diferentes lugares, y a nivel nacional fue el 7,9%. Estas son obras que se fueron gestionando y que fueron viniendo para San Pedro. Y estamos preocupados porque en realidad lo que entendemos es que la gestión económica del intendente, lo que ha mostrado hasta ahora es un fracaso. El intendente asumió prometiendo corregir el rumbo, sabiendo qué situación tenía la Municipalidad de San Pedro. No vamos a ir a la campaña del 2015, ni mucho menos, perdón. Pero asumió, sabiendo la crisis económica y financiera que tenía la Municipalidad, gran parte de su campaña en ese año la basó en eso. Y no se han tomado medidas tendientes a corregirlo. Porque los números lo demuestran, no porque lo analicemos nosotros, los números lo demuestran. Y esto hace, como decía recién, que los números, que son fríos y parecen números, son cuestiones y servicios que no le estamos brindando a nuestros vecinos. Y también se ve reflejado en los números de esta rendición de cuentas. También se ve cuando empezamos a ver los fondos afectados propios, que en su mayoría están subejecutados, no porque no haya voluntad de ejecutarlos. En algunos hasta el propio Consejo Deliberante participa. Muchas veces entiendo y estoy seguro que a los concejales que participan de la Comisión de Deporte, la Comisión de Cultura, les gustaría aplicar mucho más ese fondo que supuestamente está, pero no está porque se gasta en otra cosa. Y esto hace que el Fondo de Deportes tenga una subejecución de casi el 70% el año pasado. Repito, no porque no hubiese voluntad, no hubiese a quién ayudar o a qué deportista ayudar. No se hizo porque los dineros claramente no estaban, ¿sí? Porque si este dinero lo tuviéramos de superávit, uno entendería, bueno, la verdad, no se gastó, lo tenemos guardado, lo vamos a usar este año. La verdad, el dinero se gastó porque tenemos un déficit. Lo acaba de decir, 80, 100, 104, 180, como lo querramos mirar. Déficit al fin. Pasa lo mismo con el Fondo de Cultura, 57,9%. Nombro estos fondos de seguridad, 42%, porque son fondos, si bien todos son importantes, y hay otros en los que los números son peores, pero estos son fondos que van y están pensados en brindarle directamente un servicio a nuestros vecinos, en brindarle una contención distinta, desde lo cultural, desde lo deportivo. Está pensado de ese lado. Desde ese lado se creó en este Consejo Deliberante esa ordenanza que generaba estos fondos. Y ver que esos dineros no están disponibles hace que no podamos, lo que muchos concejales, yo no estaba en ese momento, pero que muchos concejales que hoy sí están en este cuerpo pensaron para estos fondos. Esta es una ordenanza que se votó por unanimidad, o sea que todos los concejales que en ese momento la votaron lo pensaban en eso, en poder llevarle contención a nuestros vecinos, a nuestros chicos, a nuestros deportistas, poder brindar mayores y mejores actividades culturales, poder recoger de nuestros vecinos esa culturalidad que tienen y que muchas veces no la podemos recoger porque no tenemos los fondos. Bueno, se creó una ordenanza para eso, la votaron todos en este cuerpo, se votó por este cuerpo y se aplica muy poco porque la verdad no porque no quisieran, seguramente, porque no están los dineros. Nos quejamos del basural si quieren, pero el Fondo de Tratamiento de Residuos de la provincia se subejecutó en un 96%. ¿De acuerdo a los anexos que nos mandaron para la rendición de cuentas? No son. Entonces, la verdad, acá claramente lo que ha habido un desmanejo, lo hemos visto en algunas otras rendiciones de cuentas. Acá lo que hay es, repito, una gestión económica que entendemos ha fracasado y que si no cambia el rumbo rápido va a hacer que esto sea cada vez más grave. Acá lo que hay es que muchas veces, y creo que en esto se explica y lo hemos visto en otros años, o sea, acá nos ha tocado ver en alguna otra rendición de cuenta qué regalo amoroso le hacía un secretario a su novia, saber qué vino tomaba algún otro secretario en sus almuerzos diarios y demás. Hoy por suerte eso ya no está, gracias a Dios ya no está. Y gracias a Dios tomaron nota, eso ya no se ve. Pero yo creo que mucho de este déficit se explica, señora presidenta, señores concejales, en lo que ha dicho en algún momento hasta el propio secretario de Gobierno. O sea, lo voy a tratar de... Lo voy a leer. Voy a buscar entre todo lo que tengo por acá.
Dijo el secretario de Gobierno en algún momento cuando le consultaron sobre el año pasado y este déficit del año pasado, y que era un año electoral, que en esos años hay un gobierno más predispuesto a dar respuestas a esa necesidad y demanda de la gente. Que en un año electoral hay mayor predisposición por parte del gobierno a solucionar los problemas de la gente. La verdad, yo creo que uno asume el gobierno para solucionar los problemas de la gente todos los años, todos los días, todo lo que puede. No puede haber mayor predisposición en los años electorales. Gran parte se entiende en esto, señora presidenta. Lamentablemente, hemos visto fines del año pasado y principios de este año innumerables militantes del partido al cual representa el intendente Salazar ingresando a este municipio. No digo que no tengan capacidades o no, ni que ese trabajo no haga falta, no, pero también he escuchado en este recinto en algún momento discutir los concursos para el ingreso y un montón de cuestiones y criticar que eso no se hacía. Y criticar cuando ingresaba alguna persona a la municipalidad, y lo he escuchado varias veces, incluso recriminando hasta fe o cuestiones personales en este recinto. No lo vamos a hacer. Pero la verdad que en eso se explica también estos números que vemos, en eso se explica también el 83%. Se explica en estas palabras del secretario de Gobierno. Se explica en que los gastos en alimentos del año pasado, cuando uno lo mensualiza, ve que octubre, noviembre y diciembre crecieron descomunalmente. Posiblemente tenga que ver con que se creó la Dirección de Ayuda Directa para ayudar a un funcionario que se quedaba sin cargo y que entonces a partir de ahí empezamos a entregar más mercadería y mejor mercadería. O por ahí se explica, si uno toma en cuenta las palabras del secretario de Gobierno, en que fue un año electoral y bueno, hubo que gastar plata en algunas cosas. Lo mismo pasa en combustible, lo mismo pasa con algunos medios de comunicación que a partir de agosto renovaron sus valores de pautas publicitarias. Algunos, no vamos a nombrar números, porque en realidad de todo esto no tiene que ver ni responsabilidad ni los medios, ni los proveedores que le venden alimentos, ni los proveedores que venden combustible, ni los proveedores que brindan algún servicio sobre alguna cosa que también vamos a hablar un poquito. Tiene que ver la municipalidad que decide hacer esto, ¿sí? Tiene que ver una municipalidad que decide hacer esto y que también explica este déficit que tenemos. Mire, Presidenta, la verdad que es cierto, hay cosas que ya no encontramos en la rendición de cuentas, gracias a Dios, por suerte, y porque algún año lo pudimos ver, porque si no, posiblemente siguiesen estando y siguiésemos pagándole el almuerzo diario a algún funcionario y los 2 corazones a otro para que le regale a la novia, algún osito de peluche que hemos encontrado y demás. Pero también encontramos proveedores, Presidenta, que en realidad no es culpa del proveedor. Obras dadas a algún proveedor, voy a tratar de que no se vea quiénes, porque no es mi intención y no es nuestra intención poner a un proveedor en donde para darle cierta legalidad a los presupuestos inventaban presupuestos. Juan Construcciones, Mario Construcciones, Pedrito Construcciones, faltó. Presupuestos sin firma, sin nombre, sin razón social, para justificar que el otro presupuesto era el más barato. Repito, no es culpa de el proveedor o constructor que en este caso hizo la obra, posiblemente sea el más barato, yo no digo que no, ni cuestiono la obra y seguramente la ha hecho y la ha hecho bien. Ahora, para justificarle que sea ese, le han inventado presupuestos. Presidenta, por valores, yo sí, la verdad que si le digo, hasta a veces uno piensa que si no es a propósito, si no tendrán que revisar alguna interna propia para ver si esto no es a propósito para que salte. Por gasto de 20.000 pesos, por gasto de 18, 20, 9.000 pesos. Si no había ni un presupuesto, la verdad no se da cuenta nadie. 3 presupuestos y 2 lo inventaron. Le repito, después, si quiere, Presidenta, le voy a mostrar estas cosas, porque yo entiendo que estas cosas, muchos de los que estamos acá no lo avalamos, no lo avalan. Ni digo que sea potestad nueva, nada. Ahora, la verdad es que venimos a cambiar y decimos que hay que torcer el rumbo, pero estas cosas siguen pasando. Y la verdad que son las cosas que nos hacen mal. Como también hemos visto, que con planes sociales le pagamos a la novia, al familiar, de algún que otro funcionario. La verdad que no digo que por ahí esa persona no esté en la situación, pero bueno, la verdad, por ahí podríamos hacer un poquito más, verlo un poquito mejor. ¿Sí? Porque también este gasto en personal que hablamos no contempla
todo lo que hay con todos los planes sociales que hay con contraprestación de tarea, todo el uso del FIS y el Fondo de Fortalecimiento, que es con contraprestación de tarea, donde tarea que se desarrolla en esta municipalidad. Entonces, si eso lo tomamos como gasto en personal, también sumaríamos bastante más a ese número. ¿Sí? Pero bueno, es un fondo afectado, siempre está la discusión de cómo tomamos el gasto en personal, si sobre gastos corrientes, si sobre los recursos de libre disponibilidad, perdón, o sobre el total. Hay parte de los sueldos que se pueden pagar con otro fondo, pero bueno. La verdad, Presidenta, que nosotros, más allá del déficit, uno puede entenderlo o no por una cuestión coyuntural, vemos que esto es sostenido, vemos que no se corrige el rumbo, vemos que si no se corrige rápidamente vamos a ir de mal en peor, mucho más con este año que estamos atravesando. O sea, la verdad que ya nos tocará el año que viene, pero la verdad va a ser difícil el análisis de las cuentas de este año. Pero gran parte de lo que pasó el año pasado, el déficit del 2017, se explica en las palabras del secretario de Gobierno, Presidenta. O por lo menos eso es el análisis que nosotros podemos hacer. Hay un gobierno más predispuesto a dar respuesta a la gente ante la pregunta de por qué en años electorales se gasta más. La verdad, Presidenta, creo que ahí se explica mucho, se explica en la necesidad de sostenerse en el poder, se explica en la necesidad de ganar las elecciones muchas veces. No decimos que esto sea delito, seguramente todos estos gastos están bien justificados por la ley, por los expedientes, algunas cosas la verdad que si las viera después las vamos a compartir con alguno para que vea esto que hablamos de los presupuestos, porque la verdad que esto no puede pasar, pero Presidenta, esta gestión viene fracasando económicamente porque no ha corregido lo que vino a corregir, en parte lo que vino a corregir, y viene fracasando porque, a confesión de parte, relevo de prueba, Presidenta. Lo dijo el propio secretario de Gobierno. Se gasta más en años electorales porque hay un gobierno que está más predispuesto en esos años a solucionar la vida de los vecinos de San Pedro. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Casco. Señora Presidenta, señores concejales, señores periodistas, si la Presidenta me permite, voy a leer algunas cositas, algunos de mis apuntes. Está medio oscuro y no veo muy bien, así que discúlpeme si no quiero abusar de la lectura. Bueno, primero aclarar... Perdón. ¿Qué Sí. dijo? ¿Oscuro? Sí. Prendele las luces allá, Oscar. Buenísimo, gracias. Bueno, primero aclarar que en 2019 no había coronavirus. Esto no es algo nuevo. El presupuesto para el año... No. El presupuesto para el año pasado era de 1.250 millones y se recibieron 1.608 millones, o sea, 358 millones extra, un 29% más del proyectado. Bueno, por algo nos decían que teníamos que votarla a María Eugenia Vidal y al presidente Macri en su momento. En 2019 el intendente anunció un superávit del 2018 de 73 millones, que después terminó siendo cualquier cosa menos un superávit. Si sumamos esos ingresos extra más la deuda flotante, tenemos una diferencia de 550 millones respecto del presupuesto original y lo que terminamos gastando, debiendo. Bueno, es un platal, es una cantidad tremenda que desde mi punto de vista no tiene ningún tipo de justificación. En 2015 se dijo en este consejo, no necesitamos un secretario de Hacienda que administre la pobreza, para eso tenemos a doña Rosa jubilada que lo haría mejor. Bueno, doña Rosa no lo hizo mejor en 4 años, porque todavía seguimos con los mismos problemas estructurales, no se solucionó el manejo deficitario del municipio, no se aumentó en gran medida la cobrabilidad y seguimos dependiendo de aportes del Estado nacional y provincial para mantener un municipio que no se puede sostener a sí mismo. No ha habido ninguna estrategia para aumentar la recaudación ni para reducir los gastos. De hecho, el personal municipal siguió aumentando, los planes siguieron aumentando y todo de manera discrecional, sin ningún tipo de control. Es más, de hecho,
En el RAFAM no tuvimos acceso al ítem de personal, únicamente a la parte de contabilidad y finanzas, creo que la otra parte. Entonces, ¿qué nos espera para el año 2021 si venimos con este arrastre del 2019, más lo que va a ser este año, que va a ser un desastre económico? De hecho, las tasas han caído de manera estrepitosa, la recaudación, más el déficit que se tiene este año, más la deuda flotante. ¿Qué vamos a hacer el año que viene? Los empleados municipales ya en 2019 perdieron un 20% de su ingreso. Ya cayeron en su sueldo un 20%. Y teniendo en cuenta, como decían anteriormente, que un 83% se fue en sueldos, entonces, ¿cómo vamos a hacer para seguir manteniendo este estado deficitario si no se solucionan los problemas de fondo? Es imposible. En otros municipios incluso han tenido 1 o 2 meses de sueldo de la planta municipal que le ha permitido sobrellevar esta pandemia de una manera mucho más holgada. Supongo que ya se lo habrán gastado. Sin embargo, nosotros lo único que hemos tenido es déficit. Un déficit que no se ha solucionado y no veo que tenga vías de solución, salvo que realmente se cambie el rumbo económico de este municipio y se dejen de gastar en cosas que no hay que gastar. Porque esto, además de un problema de recaudación, es un problema de administración. Es un problema serio de administración donde no se tienen en cuenta que no se puede gastar más de lo que se percibe. Es decir, si yo tengo una deuda, saco un crédito para pagar la deuda, después saco otro crédito para pagar el crédito, ¿en qué momento vamos a terminar de sacarnos de encima la deuda? Imposible. Estamos ante un desastre económico que no se ha revertido ni se va a revertir, desgraciadamente. No sé de qué manera lo van a solucionar, pero el Ejecutivo está llevando a este municipio a la bancarrota si sigue de esta manera. Yo no coincido con el consejero Prepinante, que decía que esto es algo circunstancial, que depende de las medidas. No, pues el anterior. Sí. El anterior. Que esto depende del contexto macroeconómico y del país. Es decir, son factores que influyen, pero no son factores que definen el problema estructural económico que tenemos en el municipio. Bueno, y sin embargo, fíjense, tenemos un problema de recaudación de tasas y teníamos funcionarios que estaban avalando la rebelión fiscal al costado de la ruta. O sea, bueno. La obra de Banfield, por ejemplo, se recibieron 6 millones de pesos y todavía siguen dando vuelta, 4 años dando vuelta con esa obra y todavía ni noticias. La escalera del Vía Crucis, 840.000 pesos para la construcción de una escalera que se fueron de vacaciones el año pasado y todavía no volvieron. Se recibieron 119 millones de pesos del fondo educativo y se pagaron solamente 59, o sea, un 49,9%. La mitad no se ejecutó. Seguramente si se hubiera ejecutado como corresponde el total de fondo educativo, los chicos del Amanecer no habrían corrido el riesgo de que se le caiga el tanque encima, como de hecho pasó y por suerte fue un fin de semana. Si no, estaríamos hablando de un desastre terrible, donde podía haber habido vidas de chicos y docentes que podían haber estado ahí adentro. Permítame, concejal, Sí. ¿pueden repetirme el importe del fondo educativo que se percibió? 119 millones de pesos. En enero del 2019 se tomó 29 millones del fondo educativo, 26 millones del fondo educativo que se transfirieron a gastos corrientes. En noviembre se tomaron otros 5 millones y en diciembre se tomaron nuevamente otros 26 millones para gastos corrientes.
cerca del 50% se transfirió a gastos corrientes, lo cual, corríjame alguno que sepa más de contabilidad que yo, pero tenemos la diferencia que está faltando de la subejecución del presupuesto del fondo educativo. Bueno, hace poco tiempo, un par de años, estas maniobras las denunciaban ante la justicia. Y ahora ya son, bueno, este año no han sido no se han hecho, pero durante el 2019 se transfirió gran cantidad de recursos a cuentas corrientes que no tienen ningún tipo de nada que ver con el tema educativo. Bueno, por otra parte tenemos por un lado una subejecución del 50% del fondo educativo y un 90% del fondo de inclusión social, lo cual claramente habla de que la prioridad de este Ejecutivo no ha sido la educación, sino que ha sido bueno, espero que no, el pago de favores a amigos, amantes, hijos, parientes de funcionarios de esta municipalidad. La verdad que lo que hemos visto en la rendición de cuentas es, para mí, vergonzoso. Hay cuestiones que, si bien no exceden lo legal, son claramente poco éticas, muy poco éticas. No se puede repartir planes a mansalva por el solo hecho de estar sentado de fiscal o el solo hecho de estar militando en una campaña electoral. Y después tenemos semejante desastre económico y querer justificarlo con el contexto global de la economía, con el contexto nacional. Lo que acá tenemos es un tremendo problema del municipio. No se puede patear afuera semejante desastre. Bueno, tenía razón la señora presidenta, 121 millones se desviaron desde el 2015, me equivoqué yo con eso. El 47% fue de este año. El 47% de los 121 millones de la cuenta del fondo educativo usada para gastos corrientes, de esos 121 millones, el 47% se usó este año. Tenía razón. Bueno, como dijo el secretario de Gobierno en comisión, permítame que lo lea textual, hemos fracasado en algunas cuestiones, dijo el secretario de Gobierno, a nadie le gusta fracasar y hay cosas estructurales que corregir. Bueno, sí, pero es momento que lo hagan y es momento que se replanteen la política económica del municipio porque así como está no tiene ninguna solución. Muchas gracias. Señores, pasamos a votar. Tiene la palabra el concejal Donati. Bien, simplemente para algunos temitas. Entiendo las dificultades económicas que creo que el presidente de la Comisión de Presupuesto explicó y está muy bien el análisis que hace la oposición. Ahora, hablar de un fracaso de la gestión económica cuando este gobierno entró a esta municipalidad con los trabajadores tomando la municipalidad sin cobrar salarios durante meses, sin prestación de servicios y sin obras, y cuando luego de 4 años los trabajadores municipales cobran su salario en tiempo y forma, 4 años y ya casi 5, con una cantidad de obras ejecutadas en San Pedro, récord en infraestructura y con ampliación en la prestación de servicios, bueno, podremos discutir si la forma de administrar alguna de las cuestiones que aquí se dijeron son las más adecuadas o no, o si ha habido un fracaso en algunas cuestiones. Ahora, plantear que el municipio de San Pedro ha fracasado en su gestión en 4 años es por lo menos injusto desde el punto de vista de dónde se partió, que no se trata siempre de volver para atrás, pero la memoria es importante. Este municipio estaba quebrado, entonces hablar de que el municipio está quebrado o va a quebrar ahora, cuando se recibió un municipio absolutamente quebrado, por lo menos nos debe llamar a alguna reflexión. ¿Habrá cosas para corregir? ¿Cómo que no? Acá el presidente de la Comisión de Presupuesto ha sido muy honesto explicando algunas de las cuestiones que seguramente habrá que mejorar. Y también se ha dicho, y lo quiero rescatar, que el intendente ha instruido a su Secretaría de Legal y a su área de Recursos Humanos para ir mejorando, y se está haciendo un enorme trabajo
en el intento de la mejora de los recursos humanos, que como se dijo acá, es quizás lo más complejo en los municipios el manejo. Ahora, un incremento de la planta que no se dio de un día para el otro también, y que no se dio necesariamente en esta gestión. Y alguna cosa más porque habría varias cuestiones, pero por ejemplo, me quiero quedar con una. Es cierto que algunos fondos afectados están subejecutados, por ejemplo, el fondo de promoción cultural. Ahora, la actividad cultural y la inversión en la actividad cultural en San Pedro durante esta gestión ha sido récord, con la creación de un centro cultural, con la instauración de más de 20 talleres gratuitos en todo el distrito y en todo el partido de San Pedro. ¿Será suficiente? Seguramente no. A veces los municipios tienen otras prioridades y será discutible la oportunidad, mérito y conveniencia de si esos fondos corresponden a veces ubicarlos en algún lado o en otro, y seguramente quisiéramos que esa ordenanza que establece fondos específicos, de la cual creo que la autora es la señora Presidente y es una ordenanza excelente, pero bueno, muchas veces quizás no alcanza a ejecutarse de manera total. Ahora, que la inversión cultural, por ejemplo, ha sido enorme en estos años, no le cabe duda a nadie, ni siquiera a los concejales que participan en la comisión mixta que administra el Fondo de Promoción Cultural, ¿sí? Es decir, si algo debemos estar orgullosos es que la inversión en infraestructura educativa, que no corresponde a estos fondos, sino que tiene que ver con el otro fondo que aquí se mencionó, que es el educativo, y la inversión cultural, por mencionar algunos de los puntos que aquí se dijeron, ha sido realmente importante. Nunca será suficiente, estamos de acuerdo, pero lo que no se puede negar es mucho de lo que se ha hecho. Tampoco podemos negar aquello que haya que corregir o lo que esté mal, porque es así, y no somos necios respecto de cómo quisiéramos que el municipio esté y en las condiciones económicas y en la autonomía que debiera tener para poder disponer a veces sus políticas públicas con mayor libertad y no las restricciones presupuestarias a las que está sometido. Pero es un proceso que lleva años y que es muy difícil de desandar y que no se hace de un día para el otro, y que este deterioro lleva por lo menos desde el año 2009, ¿sí? Cuando se entregó una municipalidad con una planta de personal y con una situación económica financiera, y que luego de 6 años nos encontramos, sí, con un municipio quebrado. Y ese municipio quebrado es el que esta gestión, a la par de resolver la situación estructural económica, que es muy compleja, ha ido brindando servicios, generando infraestructura y pagando a término todas sus obligaciones con los trabajadores municipales. Así que me parece que es un exceso, por lo menos, decir que ha sido un fracaso. Gracias, señora Presidenta. Tiene la palabra el concejal Baraybar. Sí, señora Presidenta, voy a recoger el guante porque obviamente quien dijo que y quien interpreta que esta gestión económica viene fracasando fui yo, y por eso le voy a decir. Primero, va a hacer alguna aclaración. Este intendente no asumió con la municipalidad tomada. A quien le tocó asumir con la municipalidad tomada fue a Giovanetone cuando Guacone desapareció. Renunció, primero tomó licencia, y a quien le tocó asumir la municipalidad tomada fue en ese momento al intendente Giovanetone, que durante ese año que estuvo, y en algunos meses me tocó acompañarlo, se hizo lo que se pudo. Primero, desalojar la municipalidad de la toma de los trabajadores. Primero, ¿sí? Tratando de poder pagarle cuando no cobraban, cuando tenían 3 aguinaldos atrasados, y de a poco se fue acomodando. Que se terminó ese 2015 mal, sin duda, sin ninguna duda. Soy el primero que lo dice, porque aparte lo sufrí mucho, estando en ese momento en gestión, porque claramente a uno le gustaría asumir las gestiones para poder desarrollar un montón de cuestiones que cuando te toca tomar una municipalidad tomada no se puede, ¿sí? Tengo la triste foto de ser quien cerró la puerta de la municipalidad cuando se levantó la toma, ¿sí? Muy triste para mí. A pesar de que algunos lo tienen como una gracia, para mí es muy triste, porque ver la municipalidad tomada con lo que lleva el porqué de esa toma, porque uno no reniega de lo que pasaba. Era cierto, en ese 2014 los trabajadores no cobraban y tomaron 2 veces la municipalidad, y algunos funcionarios cerraron las puertas del Consejo Deliberante ese año también para que no tomen el Consejo Deliberante. Y cuando tildo de que la gestión económica viene fracasando es porque venimos sobre déficit tras déficit. Y porque es cierto que había un déficit estructural. Y es cierto que en el 2015 había déficit y que había un montón de dificultades en esta municipalidad. Claramente había un montón de dificultades.
algunas propias de la gestión del intendente Giovanettone y de cual me tocó ser parte, otras propias del intendente Guacone, otras generadas. En esos años no hubo un solo aumento de tasas tal cual el pretendido. Más, hubo años donde no hubo ningún aumento de tasas, desfinanciando fuertemente esta municipalidad y hecho con un solo fin político. Porque apenas asumió el intendente Salazar, los aumentos de tasas fueron, desde que arrancamos hasta ahora, en algunas tasas casi el 1000%. Y bien lo decía el concejal presidente de la Comisión de Presupuesto, estaban atrasadas y se lograron revalorizar ese valor de las tasas y hoy estar encima de la media. Ahora, cuando le tocó al intendente Salazar asumir, sin duda las tasas estaban muy atrasadas y en muchos casos hecho de manera exprofesa por muchos integrantes de este cuerpo. Y sí, entendemos que ha fracasado, no renegamos de otras cosas que se han hecho, no renegamos de lo que se ha hecho. Cuando hay cosas que se hacen bien las acompañamos, decimos que están bien, no nos ponemos colorados por reconocer los éxitos, porque los éxitos no son para nosotros, ni siquiera para el intendente, son para la ciudad de San Pedro, son para nuestros vecinos, por lo cual militamos y hacemos política, por lo menos así vemos nosotros la política. No renegamos de las cosas que se hacen bien. Ahora, lo que se hace mal, les guste o no, lo queremos marcar. La verdad, si les gusta o no, lo lamento, pero venimos de déficit tras déficit, incluso hasta cuando anunciaron a superávit. Nos dicen que hay un superávit, lo dijo recién el concejal propinante, que hay un superávit de tanto, déficit de tanto. Nos dicen que hay un déficit, este último, 30, 40 millones, dijo el secretario de Hacienda. Ya finalizando el 2019, no podemos decir que no tenía los números en la cabeza, ya había cerrado la rendición de cuentas y sabía exactamente los números. Y fue al Consejo Deliberante a mentirnos a todos, no solo a nosotros, los concejales opositores, nos mintió a todos ahí adelante. Algo que no es la primera vez que ocurre, pero bueno, nada, podrá gustar o no, es nuestra visión, es lo que entendemos, para eso estamos acá, para decir lo que pensamos, lo que vemos, lo que entendemos, y con el ánimo de que se corrija, Presidenta. Nosotros también queremos que esto se corrija. Nosotros queremos que las cosas anden bien. Repito, no por el intendente Salazar, no porque siga ganando no elecciones o nos toque, a quienes nos toca hacer oposición al intendente, seguir perdiendo elecciones. Porque todo esto que está mal repercute en nuestros vecinos, repercute en cosas que nuestros vecinos no pueden entender. Nada más, quería aclarar eso, Presidenta. Tiene la palabra el concejal Pando. Señora Presidente, señores concejales, la verdad que hay varias cosas para mencionar respecto de lo último que se ha dicho, pero en primer lugar, desmentir absolutamente la idea de que venimos de déficit tras déficit, sencillamente porque no es cierta. De hecho, el ejercicio económico inmediatamente anterior no tiene superávit, no le podemos llamar superávit porque hubo una diferencia entre recursos y gastos de solo 3 millones de pesos, pero tampoco hubo un déficit. Entonces, hubo en el 2018 un ejercicio equilibrado en términos económicos. En el marco, de nuevo, en el marco que acaba de enumerar y que no quiero reiterar cosas que hemos dicho hasta el hartazgo en este Consejo Deliberante, porque la verdad pensé que iba a escuchar muchas cosas en esta sesión, menos defender la gestión de algún exintendente. Me tocó en aquellos años en donde se produjo el desfalco, el desastre, pónganle el adjetivo que quieran, económico más grande que ha conocido, al menos desde la restauración de la democracia en San Pedro, que fue este periodo entre el 2010 y el 2015. Me tocó haber estado sentado en el Consejo Deliberante y hago mi mea culpa de que no hemos sabido, no hemos podido o no hemos querido, quienes estuvimos en la banca en ese momento, frenar de una manera más contundente el desastre que se hizo. Ahora, negar que el punto de partida desde donde inició esta gestión ha sido precisamente el peor gobierno desde el inicio de la democracia en San Pedro hasta la fecha, que no solamente duplicó la planta de personal, sino que además dejó un tendal de deudas que este gobierno tuvo que afrontar, y quiero mencionar solo una, que es la reestructuración de la deuda con Ayira, que todavía se está pagando.
señora Presidenta. Entonces, seamos buenos entre nosotros para poder hacer un análisis que sea lo más objetivo posible, y todos tenemos derecho a tener nuestra opinión, y seguramente por eso estamos en espacios políticos diferentes. Pero primero quiero decir que yo pueda hacer un análisis respecto del muy mal año económico que fue desde el punto de vista macroeconómico el 2019, no significa que reniegue ni que resigne mi origen político y que diga con orgullo que hemos hecho lo que hemos podido para restaurar lo que creo que sí es de una gravedad muy grande, que son los 10 años seguidos sin crecimiento económico que tiene la Argentina. Y que, digamos, me parece que esta simplificación que se busca a veces desde la política, y no quiero con esto hacer cargo a ninguno de los presentes, pero digo, en la política argentina en general hay una idea de simplificar el argumento en la búsqueda del culpable, y la realidad social, la realidad política y la realidad económica suele ser bastante más compleja que la simple identificación de alguien para culpar. Claramente, durante la gestión económica de Cambiemos Nacional no hemos podido torcer el rumbo a un país que claramente no encuentra por dónde volver a crecer, porque precisamente tiene algunos problemas que podemos sentirnos identificados también desde el punto de vista local. Uno escucha a los economistas y dice, hay que bajar 7 u 8 puntos del PBI el gasto. Perfecto, ¿por dónde empezamos? Porque es muy fácil decir, hay que bajar en tanto el gasto. Pero recién escuchaba también, y me hizo acordar, la verdad, a lo más rancio que uno tiene adentro de su propia organización política. Quiero decir claramente que el problema económico ni de la Argentina ni de este municipio son los planes sociales. Basta con decir eso. Digo, se lo digo a la gente de mi partido que lo dice, y me llama la atención escucharlo también en el peronismo entonces. ¿Qué estamos queriendo decir? ¿Que la culpa del déficit económico lo tiene la pobre persona que cobra un plan social de 5, 6, 8 mil pesos por mes? No, señora Presidente, no es ese el problema. El problema estructural del municipio de San Pedro lo ha mencionado el intendente en una enorme cantidad de oportunidades. Y hay una definición que es ideológica por parte del intendente, y uno puede gustarle o no, puede acompañarlo o no, pero desde un primer momento el intendente dijo, yo no voy a resolver el problema económico del municipio haciendo un desastre sobre la vida ni de los trabajadores municipales ni del pueblo de San Pedro. Entonces se planteó un camino gradual de mejora de la cuestión estructural que permita justamente en un marco de decisiones siempre difícil para la política, como es tener que ajustar la economía, ajustar las cuentas, poder hacerlo gradualmente. Y así se hizo en el año 2016, así se hizo en el año 2017 y así se hizo en el año 2018. Y por eso hemos tenido los resultados que hemos tenido, no solamente desde el punto de vista electoral, que no quiero plantearlos porque si no parece que redujéramos toda análisis a un resultado electoral, pero digo, también desde el punto de vista de la gestión, seamos buenos. De nuevo, el plan de obra pública, de infraestructura urbana, de pavimentación más grande de la historia de San Pedro. 600 de 1.500 cuadras total, casi el 50% de toda la cuadrícula urbana de San Pedro pavimentada. El plan de infraestructura escolar más grande de los últimos tiempos. El haber podido reconstruir el tejido institucional de la municipalidad, el tejido económico, el tejido político. La normalización del funcionamiento de todos los servicios. Entonces, desde ahí partimos. Y obviamente que, como dijo también el concejal Donati, entendamos que desastres que se pueden hacer en un año, y por eso la responsabilidad que tiene que tener la clase política a la hora de gobernar, desastres que se pueden hacer en un año, después llevan 15 o 20 años a arreglarlo. O creen que es de un día para el otro poder bajar la planta de personal a números razonables. Como no se puede hacer de un día para el otro lo que piden, incluso, de nuevo, gente de mi propio partido a nivel nacional, de decir hay que bajar 20 puntos del PBI. ¿Qué hacemos? ¿Tiramos los jubilados por la ventana?
de repente aumentamos los impuestos al doble. ¿Desde dónde se acomodan los números macros en un Excel, como le gustaba decir a la oposición durante el gobierno de Cambiemos, que nos acusaban del Excel? Bueno, les digo lo mismo, desde el Excel es muy fácil, ¿no? Pero en el medio están los trabajadores municipales, en el medio están los servicios que hay que prestar, en el medio está la demanda de las directoras de escuela cuando hay algo para reparar, o infinidad de cosas que podemos enumerar respecto de lo que hace el funcionamiento del municipio. Yo lo que quiero dejar grabado en esta sesión, en el acta con fuego, señora Presidenta, es que bajo ningún punto de vista consideramos ser parte de un fracaso económico, más bien todo lo contrario. Creo que el camino, cuando uno analiza la película completa y cuando uno analiza el punto de partida, creo que el camino es el correcto. Estoy convencido que el camino es el correcto. Pero también hay que entender que hacemos política y que gestionamos en contextos determinados, ¿no? Entonces, por eso digo, 2016, 2017, 2018 fue un camino de solución posible a la crisis estructural, que en el 2019, que fue un muy mal año en términos macroeconómicos, no pudimos continuar con ese camino. Y por eso inicié en mi primera intervención señalando precisamente este contexto, porque no es menor, porque es insoslayable, como lo será de insoslayable el contexto económico implicado por la pandemia este año. Pensar en que podemos analizar la realidad totalmente abstraídos de lo que pasa a nivel nacional y a nivel provincial es ridículo. También quiero insistir con algo sobre lo que insisto año a año cuando discutimos las cuentas de la municipalidad. Yo creo que la idea de mirar la autonomía del municipio o de señalar la idea de autonomía haciendo una ecuación entre los recursos de origen municipal y los recursos de origen provincial es un error. La verdadera autonomía de un municipio y de un intendente está en poder precisamente afrontar sus gastos corrientes con los recursos corrientes que tiene. Ahí está la autonomía. Y la coparticipación es parte de sus recursos corrientes, quizás el más genuino de todos, porque internalicémoslo. La coparticipación son los impuestos de cada uno de los sanpedrinos. No es gente de Marte que nos manda plata para que nosotros financiemos el municipio. Son los productores rurales generando exportaciones para la Argentina, son los trabajadores de cada una de las fábricas de San Pedro generando producción y empleo, son los comerciantes que pagan con muchísimo sacrificio cada uno de sus impuestos. Eso después vuelve en coparticipación y es nuestro. Pertenece a los sanpedrinos porque salió del esfuerzo de los sanpedrinos. Entonces, no hay contradicción alguna y no es buen, creo yo, y tendrán ustedes derecho a pensar todo lo contrario, pero creo que no es buen indicador de la salud económica de un municipio hacer esa relación entre recursos propios y coparticipación. Ojalá pudiéramos tener 0 de tasas municipales, pudiéramos decirle a los vecinos, miren, nos va tan bien que podemos bajar las tasas a 0 porque tenemos tanta coparticipación de sus impuestos, de nuevo, de sus impuestos. Esto no es plata que mandan de regalo, es plata que vuelve de los impuestos que paga la gente, del 931 que paga con esfuerzo el comerciante, del IVA que paga con esfuerzo el trabajador, de los ingresos brutos que paga con enorme esfuerzo el propietario de una pyme. Y eso vuelve. Entonces, ojalá eso fuera suficiente para sostener el municipio y que pudiéramos prescindir absolutamente de tener tasas municipales. Y entonces la relación fuera 100-0. ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema? Al contrario, seríamos un ejemplo. Entonces me parece que la autonomía tiene que ir por otro lado. La autonomía precisamente está en tener la salud económico-financiera estructural que te permite poder afrontar tus gastos corrientes. Esto es sueldo y gastos necesarios para el consumo, para el funcionamiento, con los ingresos corrientes, con lo que tenés asegurado por vía de coparticipación y por vía de tasas, sin necesidad de aportes externos. Eso es autonomía, a mi humilde punto de vista. Y a ese camino es el que estamos queriendo llegar. Ahí queremos ir. Es cierto, habíamos logrado algunas mejoras en indicadores.
como por ejemplo la relación entre el gasto de personal y los recursos totales que se mejoraron a lo largo de estos 3 primeros años y que en el último año fueron para atrás. Pero de nuevo, quiero recordar los números que di en mi intervención inicial. Tuvimos un 54% de inflación, una paritaria que acumulada llegó casi al 40% y un aumento de tasas y de coparticipación del 33%. Ahí hay un agujero de 10 puntos, que es lo que estamos viendo en términos de déficit. La verdad, para mí está muy claro, por más que yo entiendo, porque me tocó también hacerlo, a veces parece más relevante la anécdota de una orden de compra que uno encuentra en algún cajón que el análisis macro de los números. Pero yo estoy convencido que el resultado de este ejercicio tiene absolutamente que ver con esto, con la diferencia de casi 10 puntos porcentuales entre la inflación y el cierre de la paritaria respecto, cierre de paritaria a la baja, porque tampoco vamos a echarle la culpa a los trabajadores municipales. Una paritaria que en el acumulado cerró 14 puntos por debajo de la inflación, pero así todo estuvo 10 puntos por encima del aumento de los ingresos. Entonces, si decimos que en el 2018 habíamos tenido una diferencia entre ingresos y gastos de 3 millones, que es cero, en un presupuesto de 1.000, tener 3 millones de diferencia es cero, en ese equilibrio, haberle agregado una diferencia de 10 puntos entre los recursos percibidos y los gastos, bueno, era lógico que este resultado iba a darse de esta manera. Lo que creo nadie anticipó, y no podíamos hacerlo, es que el 2020 iba a seguir en un camino todavía peor. Entonces, esta rendición de cuentas se mira con los ojos del 2019, pero también es inevitable mirarla con la preocupación que significa este ejercicio. Yo entiendo, ni siquiera corresponde que lo hagamos, y coincido en eso con el concejal Baraybarco, dijo estamos analizando el 2019, y comparto, pero la preocupación se acrecienta, si ustedes quieren, porque uno sabe que este año también va a ser muy difícil. Si no, les diría, sería hasta anecdótico un déficit que representa 5.5% del presupuesto siguiente, ¿no? Porque es manejable. El problema es, bueno, el ejercicio siguiente, que es este, probablemente sea igual o peor. Todos los pronósticos hablan de un 2021 muy difícil y recién el repunte macroeconómico, si se hacen las cosas bien, para el 2022, hablando de la economía argentina. Entonces, en ese marco, sí, se prenden las luces amarillas. Creo que habrá que extremar las medidas para el control del gasto. Como dijo el concejal Donati, el intendente ya lo ha instruido hace tiempo en ese sentido a sus funcionarios y se está trabajando a más no poder en refuncionalizar cada área de trabajo para poder minimizar horas extras, para poder minimizar guardias, para poder tener un mejor control de los recursos humanos y poder, bueno, recuperar esa senda de números que muestren mejoría, como fue en el 2016, como fue en el 2017 y como fue en el 2018. Insisto, el ejercicio 2019 es la excepción a la regla, no es la regla. Porque si no, si uno se queda con algunas cosas que se ha dicho, pareciera que acá nada se mejoró desde el 2015, nada se mejoró desde la salida de Huacone y Giovanettone del gobierno, y creo que la ciudadanía sabe que esto no es así. La ciudadanía sabe que la mejora ha sido evidente desde el funcionamiento del hospital, que estaba paralizado con la carpa en la puerta, desde que uno abría la canilla en San Pedro y no salía agua, cosas muy elementales, muy elementales. Hemos levantado la vara, es cierto, el nivel de demanda también, por suerte, es mucho mayor, porque la expectativa sobre un municipio que no puede ni siquiera hacer salir agua de la canilla es muy baja. Entonces, cuando uno como ciudadano ve que cuando uno exige cosas, eso que exige empieza a tener respuesta, suele exigir más todavía. Y eso está bien. Entonces hemos levantado la vara y en ese camino estamos, señora Presidente. Yo reitero, no considero que esto haya sido un fracaso, más bien todo lo contrario. Creo que esta gestión será recordada como esto, como ser la piedra fundante de una recuperación, que no va a darse en una gestión ni en dos. Yo creo que vamos a necesitar los sanpedrinos, y esto lo hemos dicho
muchas veces, incluso antes de que iniciara la gestión del intendente Salazar, que se iban a necesitar 20 años para recuperar al municipio de lo que había pasado entre el 2010 y el 2015. En esa gravedad que muchos decidieron hacerse los tontos durante ese proceso. Entonces, lo que pasó, pasó, no queremos volver al pasado todo el tiempo, pero en el marco de señalar o de calificar o de ponerle títulos a una gestión que yo creo ha sido profundamente exitosa, hace falta refrescar un poco la memoria. Nada más, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Baraybar. Sí, presidenta, tratando de ser cortos, creo que el debate estricto de las cuentas ya está agotado y nada, todos sabemos que acá las cuentas se van a aprobar. No por nuestro bloque, pero se van a aprobar. Dos cosas. Una, primero creo que es un golpe bajo innecesario hacer creer o decir públicamente, decir en esta sesión, que el peronismo reniega de los planes sociales. La verdad que me extraña y un poco me duele. ¿Sí? Lo que nosotros decimos es cuando a través de ese plan social le pagamos la novia a un funcionario. No el plan social. El plan social es necesario y es parte de la política que el peronismo ha llevado siempre y que defendemos cuando muchos le pegan a esos planes sociales y le pegan a esos pobres como los culpables de lo que pasa en la Argentina. Lo vemos a diario, gracias a Dios muy poco en el espacio político al cual pertenezco. El resto, hágase cargo. Ahora, la verdad que es un golpe bajo decir que eso es lo que hemos dicho. Hemos dicho otra cosa. Hemos dicho otra cosa, presidenta. Repito, podrá gustarle o no que tengamos nuestra visión de cómo vienen las cuentas municipales. Podrá gustarle o no. Para el año pasado el intendente había dicho que había superávit. Y tuvimos un déficit, es cierto, no tan alto. Ahora, de ese no tan alto pasamos a, según como lo miremos, entre 80 y 180 millones. La verdad, si eso no tildamos como que tuvimos un año muy complicado, si uno entiende que vamos por la buena senda, entiende que de a poco vamos a ir mejor. Puede entender un año económico malo. Siempre pasa que estos déficits suben bastante fuerte en los años electorales. Y es parte de lo que hemos dicho, y es parte de lo que creemos. Y es parte de lo que los números nos dan la razón, nos guste o no. Nos guste o no, qué sé yo. La verdad que lejos estuvo en nosotros defender a otros sectores. Puedo defenderme a mí mismo, los demás pueden defenderse solos. Si uno contextualiza, como dijo el presidente de la comisión recién, y no contextualizar todo y decir que todo lo anterior fue malo y no hacerse cargo de ninguna de las culpas propias, como si hubiésemos nacido tal día, y la verdad que no. Por eso lo marqué. Soy el primero que reconoce las cosas que se hicieron mal el año que me tocó ser secretario de gobierno de esta municipalidad. Soy el primero. Soy el primer concejal que he dicho en ese momento en este recinto, somos los concejales responsables también del fracaso que había en ese momento de la cuestión económica. Y todos me miraron como diciendo, sos vos, yo no, en este recinto. Propios inclusive algunos. Ninguno se hizo cargo de que no se votaban las tasas, que no se miraba, que se pretendía que Guacone era un mal intendente. Yo lo reconozco, también lo he dicho públicamente, se lo he dicho a él, he intentado y he fallado también en no poder corregir lo que había que corregir en ese momento. Ahora, echarle la culpa solo a eso y no pensar que hace 4 años gobierna el intendente y estamos discutiendo 100 millones de déficit y creer que solo por la inflación, bueno, está bien, alguno querrá creerlo, está bien. Pero sí quería, presidenta, algunas cositas, eso no, nada, hacer alguna aclaración. Y después nada, presidenta, entiendo que esto ya es un debate agotado. Cada uno tendrá su posición, pensará lo que quiera pensar, defenderá como pueda defender su posición, nosotros la hacemos como entendemos y de la mayor sinceridad ideológica posible, pero nada, no quería dejar pasar un golpe bajo que la verdad que, nada, luego lo hablaremos, pero duele. Muchas gracias, presidenta. Tiene la palabra la concejal Roca. Señora Presidente, señores concejales y señoras concejales, me siento totalmente identificada con lo que dijo el concejal Donati. En ese momento era el momento de dar la respuesta. Y después, lo que sí quiero decir es que no puede ser
que se hable de fracaso, como ya lo explicaron mis compañeros de bloque, porque eso es lo que va a quedar, porque los números fríos a la sociedad, el 80, el 90% de la gente no entiende de lo que estamos hablando acá adentro. Entonces quedan los titulares, después en los medios, fracaso de la gestión, toda la chicana ahí de la novia, la amante, los dos corazones, o las facturas. En todas las épocas hubo, concejal Baraybar, usted lo sabe igual que yo. Y usted también, me siento aludida por lo que habla de la época de Guacone. No le votábamos las tasas, no siempre, porque le votamos algunas, intentamos creer. Yo no le envidiaba su posición porque usted era una de las espadas acá dentro de Guacone. Sí, después de a poco fue dejando. Pero bueno, no voy a dialogar. Después le contesto. Yo lo viví y lo sufrí. San Pedro fue desguazado en esa época. Ya que hablamos de chicanas y de cosas folclóricas, para que la gente entienda, hubo una foto una vez en un barrio de una mujer que había un pozo en el medio de la calle con un palo y festejó el año con una tortita chiquita y una velita. Se sacó una foto festejando el año que cumplía ese bache. Eso es folclórico también, pero no. Lo grave de esto es que hacia afuera, ¿qué le queda al ciudadano de San Pedro? El fracaso de la gestión de Salazar, que es mentira. Porque yo les pregunto, y con la mano en el corazón, veamos un poco, está bien, ustedes son oposición, tienen que controlar, todos tenemos que controlar, me parece perfecto. Respeto todas las cosas que ustedes no están de acuerdo, pero no hablemos de fracaso. Cuando si esta pandemia nos hubiera tocado en el 2014, en el 2015, con la carpa blanca, con los médicos sin trabajar durante 4 o 5 meses, que nadie cobraba un mango, no solo la municipalidad tomada, todo lo que implicaba que las bombas habían reventado y no había presión de agua en la parte céntrica de la ciudad. 18 asentamientos donde no había agua potable, donde los pozos estaban rebalsados, donde las cloacas no funcionaban, en todos los barrios tradicionales que tuvieron cloacas toda la vida. Entonces, hoy, toda esa falta de higiene, toda esa falta de infraestructura que se hizo en esta gestión que ustedes dicen que está fracasando, pero si el fracaso se llama tener déficit, pero tengo pavimento, tengo agua, tengo luz, entran las ambulancias, entonces yo quiero seguir teniendo déficit, porque por lo menos el pueblo de San Pedro vive mejor. En el 2015, además del déficit, que también era como de 90 millones, y comparemos el dólar a 13,50 del año 2015 al de hoy, esa época estaba el déficit y no había nada, y no había ganas de votar ni de escribir dentro del Consejo Deliberante nada, porque sabíamos que nada se iba a poder hacer, porque era imposible que se hiciera. Todo el dinero no alcanzaba para pagar los sueldos, lo único, no había hojas, no había toner, no había nada. Yo recuerdo que del Consejo Deliberante, y la presidenta lo debe saber mejor que yo, se le prestaba hojas al municipio para que imprimieran. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La ciudadanía no le puede quedar el título del fracaso de la gestión de Salazar, porque es mentira. Y como explicó muy bien el concejal Pando, y no me voy a meter en los números fríos porque no es mi fuerte, pero lo explicó muy bien, que de los déficits se puede ir saliendo, con trabajo, con ahorro y con un montón de otras cosas. Pero años gruesos estamos viviendo, años durísimos, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Pero no podemos hablar de fracaso, por favor, en un momento donde estamos padeciendo y sufriendo, además de los argentinos, los sanpedrinos, la angustia de esta enfermedad, que las cuentas, y escucharlo a usted que dice, no tiene un centavo, todo lo que compró para la pandemia, lo escuché por un medio, no lo dijo ahora, compró unas camas y de pino, como si hubieran, bueno, no voy a decir nada con respecto a la cama de pino, me parece perfecta. A lo que voy es que dijo que todo el gasto lo hizo con plata que le mandó Provincia y Nación por la pandemia. Y yo le digo, concejal, que Provincia y Nación, y me parece bárbaro cómo lo están llevando, porque este era un municipio que no era del palo, y están cumpliendo,
le están mandando lo que corresponde, pero que el trabajo real que nos está salvando las papas bastante bien en San Pedro es el trabajo de infraestructura que se hizo, de sanidad, el arreglo del hospital, de los centros de salud, la atención, y que no faltan medicamentos, que no falta atención. Eso es también que las casas puedan tener la higiene, el agua y la lavandina que necesitan, porque tienen agua para mezclar el cloro que venden suelto en un montón de partes y hacer su propia lavandina, si no pueden comprar la marca reconocida. Entonces, por favor, que a la comunidad le quede, porque sí hay que hacer memoria. Recordemos, hoy, en el año 2020, lo que estamos padeciendo, y pensemos, si esto lo estuviéramos viviendo en el 2014, en el 2015, ¿cómo estaríamos? Nada más, señora Presidenta. Hay otras cosas que aplaudimos, las obras que vinieron a San Pedro las aplaudimos, lo hemos dicho siempre, lo dijimos en campaña. Ni siquiera hicimos campaña con eso, lo dijimos en campaña, cuando lo decimos, bienvenida a las obras. Gran parte de esas obras, la mayoría son con fondos provinciales o nacionales, y se han cumplido. El cumplimiento de los fondos nacionales tienen casi un 90%, que son de donde vinieron las obras, y está perfecto que sea así. Ahora hay otras cosas que están mal, le puede gustar o no. Le puede gustar o no. La verdad no le voy a contestar las cuestiones personales, si quiere y tiene ganas las podemos discutir en algún momento. La verdad que cuando me tocó asumir la responsabilidad, la asumí, cuando hubo que poner la cara, la puse todo el tiempo y lo seguiré haciendo, así me formaron. Pero bueno, la verdad hay cuestiones, son duras, Presidenta. Nada, Presidenta, votemos, muchas gracias. Señores, pasamos a votar el expediente. Tiene la palabra la concejal Sánchez. Gracias, señora Presidenta, señores concejales, concejalas, periodistas presentes. No, simplemente, bueno, que comparto, muy bien lo han explicado mis compañeros de bloque. Decir, ayer me preguntaban vecinos por qué no iba a aprobar la rendición de cuentas del intendente Salazar. Bueno, no la voy a aprobar porque yo considero y respeto la opinión del oficialismo, los respeto muchísimo, porque para mí administraron mal. Por eso no voy a aprobar la rendición de cuentas del 2019 y también he escuchado frases que dicen que los indicadores empeoraron. Y sí, uno lo tiene que decir. Administraron mal, el año 2019 fue mal administrado. Y además porque, segundo lugar, como también explicaba a un vecino en una librería que me preguntó por qué no iba a votar la rendición de cuentas, porque además de eso no pudimos acceder a todos los módulos del RAFAM porque muchas de las frases que dijo Corti cuando se presentó en la comisión, dijo que tenían que ver el tema de personal, cómo iban a cambiar el rumbo con algunas cuestiones de los gastos. Bueno, nosotros no pudimos ver ese módulo dentro del RAFAM. 3, con algo que a mí me toca muy de cerca, que es lo que está relacionado a lo social. Yo en el año 2019 no vi realmente políticas de promoción a nivel social. Por eso tampoco voy a aprobar la rendición de cuentas. No reniego de los planes sociales, benditos que sí sean, con responsabilidad, con un seguimiento de cada caso en los planes sociales. Y cuarto, no voy a aprobar la rendición de cuentas porque la deuda que dio el ejercicio es la deuda más alta que tuvo la historia de San Pedro. Por eso no voy a aprobar la rendición de cuentas. Que quiero que el rumbo mejore del pueblo, de las cuentas, sí, quiero que mejore, pero por favor, hay que ocuparse de esas cuestiones. Así que simplemente eso. Gracias. Tiene la palabra el concejal Rossi. Muchas gracias, señora Presidenta, señores concejales. Creo que el debate ha sido riquísimo y celebro el debate simplemente para puntualizar dos cosas. Uno, se mencionó anteriormente desde la bancada opositora que no había una estrategia para aumentar la recaudación del municipio y yo quiero celebrar y rescatar la gestión que viene realizando el área de rentas del municipio en estos 4 años, donde aumentó muchísimo la cantidad de cuentas, ¿sí? La regularización de un montón de cuentas para buscar ampliar la base impositiva a través de la cual se cobran las tasas. No vale la pena reiterar la cantidad de cuentas, pero fueron más de 4.000 cuentas las que se crearon nuevas, y la cobrabilidad de las tasas tiene que ver también con eso. Si uno
hace un porcentaje sobre una base chica, el porcentaje va a ser mayor, la base aumentó mucho, entonces los porcentajes pueden haber bajado, pero se viene manteniendo con una cobrabilidad promedio del 61%, señor presidente. Así que quería hacer eso. La base de la cual se partió en el año 2015 del área de rentas también habla de un poco de todo lo que se debatió. No había casi computadoras para trabajar. Y hoy en día el área también se adaptó perfectamente a todo lo que tiene que ver con este nuevo contexto de pandemia. Se está trabajando muchísimo para poder llegar a cada uno de los vecinos que quiere pagar su tasa y que puede pagar su tasa a través de mail, WhatsApp, de la página de internet que se pueden descargar, medios de pagos electrónicos. Y un montón de cosas, señor presidente, que no quería dejar de pasar por alto porque hay una estrategia, hay un equipo muy bueno trabajando en ese sentido y valía la pena levantarlo. Por otro lado, se mencionó recién la deuda. La deuda flotante específicamente correspondía en un 45% casi a sueldos y contribuciones sociales y se pagó los primeros días de enero. Ese 44%, dentro de enero se terminó de pagar el 68% de la deuda y al finalizar el primer trimestre, o sea en marzo, se había pagado casi el 92% de la deuda, señor presidente. Así que, y muchas veces la deuda flotante tiene que ver con cuestiones contables y administrativas de facturación y de cuestiones de proveedores. Por ejemplo, los sueldos. Los sueldos no es que se adeudan, los sueldos simplemente contablemente tienen que figurar, pues se pagan, es una deuda no exigible dentro del periodo que se está trabajando. Así que quería puntualizar esas cosas. Por un lado, la estrategia de rentas, que sí es una estrategia de cobrabilidad y de aumento de recursos propios. Y por el otro lado, puntualizar esto. Tengo muchos más datos, pero creo que el debate ya fue extenso, y puntualizar esto, que la deuda se pagó casi en un 70% en enero y se terminó de pagar en un 92% en marzo, y bueno, en los meses siguientes se terminó de pagar el remanente. Nada más, muchas gracias. Bueno, pasamos a votar. Por la afirmativa votamos 12 votos. Por la negativa votamos 6 votos. Queda aprobada la rendición de cuentas del ejercicio 2019. Sin más temas que tratar en esta sesión especial, damos por finalizada.